A todos los oyentes de Radio María, un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dentro del apartado de las fuentes de la oración que hemos venido explicando, decíamos que una fuente de la oración, decíamos que la fuente de la oración es Jesucristo, que nos da a beber del manantial del Espíritu Santo, y que existen distintas formas de las que beber de ese manantial: la palabra de Dios, la liturgia de la Iglesia, las propias virtudes teologales, la fe, la esperanza, la propia caridad. Y concluye el Catecismo a la hora de hablar de cuáles son esos manantiales de los que nos da a beber para alimentar nuestra oración, cómo el Espíritu Santo nos alimenta la oración a través de, como hemos dicho, palabra de Dios, liturgia, etcétera. Finalmente el Catecismo dice: hay otro manantial para alimentar nuestra oración. El hoy, el momento presente que vivimos. Vais a ver que también nos puede sorprender, ¿no?, esta afirmación del Catecismo, pero así es. Es decir, también nuestra oración se alimenta de vivir este momento presente de nuestra vida, vivirlo pues desde la luz que el Espíritu Santo nos quiere, nos ilumina en él. Es a partir del punto, son dos puntos, el 2659 y 2660. Vamos con el primero. Lo leo primero. Aprendemos a orar en ciertos momentos escuchando la palabra del Señor y participando en su misterio pascual, pero en todo tiempo en los acontecimientos de cada día. Su Espíritu se nos ofrece en esos acontecimientos para que brote la oración. La enseñanza de Jesús sobre la oración a nuestro Padre está en la misma línea que la de la providencia. El tiempo está en las manos del Padre. Lo encontramos en el presente, ni ayer ni mañana, sino hoy. Ojalá oyerais hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Bueno, como veis, una espiritualidad muy encarnada, porque algunos piensan que la espiritualidad es como evadirse fuera del tiempo, y remitirse pues a unas interpretaciones espiritualistas que lo que están es sacándonos de la vida, nos sacan de la vida. Y en realidad la espiritualidad no es sacarnos de la vida, sino al revés, traer a Dios a la vida, que es justamente lo contrario. No se trata de desencarnarnos, sino que Dios es el que se ha encarnado, que es distinto. Él es el Señor del tiempo, el tiempo está en sus manos. Hay que hacer esta afirmación. Nosotros hablamos de historia de la salvación. Dios ha hecho una historia de la salvación, pero entendámoslo bien, no es que haya dos historias, ¿no? La historia laica y la historia religiosa, la historia civil y la historia de la salvación. Bueno, pues como comprenderéis, a nivel de facultades universitarias, pues ya sabemos que se distingue entre la historia civil y la historia eclesial y la historia de... Bueno, pero eso son distinciones nuestras. Ante Dios no hay más que una historia. No existe distinción entre historia civil o historia sagrada. En realidad, todo forma parte de la historia sagrada. Dios está presente en todo el devenir de la historia. Esto es una afirmación muy esencial, básica. Cuando se habla de la prehistoria, todo está en la mente de Dios y forma parte de su designio de salvación. Por eso no tenemos que añorar otros tiempos, no tenemos que estar pensando si no estuviese yo aquí, si estuviese en otro lugar, en otra situación. A veces pensamos, ¿no? Parece que yo es que me he equivocado el tiempo en el que he nacido. Tenía que haber nacido en otro tiempo. Porque claro, es que, madre mía, ¿no? ¿Qué tiempo me ha tocado nacer? ¿Qué tiempos tan complicados, ¿no? ¿Qué tiempos tan recios? Decía Santa Teresa. Bueno, han pasado 500 años y seguimos diciendo lo mismo. Bueno, por eso no añoremos otro momento, vivamos el tiempo presente, porque hay que decir que hoy es día de salvación. Hoy, en este momento, y este aquí, y este ahora, Dios está integrado en el plan de salvación de Dios. El hombre siempre ha tenido una tendencia
a intentar, a tener miedo, ¿no? Miedo, y entonces a intentar controlar el futuro o intentar huir del pasado. El pasado te atormenta, el futuro te da miedo. Entonces, vaya dilema, ¿no? Vaya dilema tan irresoluble. Si el pasado me atormenta, si el futuro me da miedo, ¿cómo salimos de esta? ¿Cómo salimos de esta? Bueno, ahí tenemos una famosa expresión de esa famosa oración inspirada en los escritos de San Pío de Pietrelcina. Una oración que dice: Señor, el pasado lo arrojo a tu misericordia, el futuro lo confío a tu providencia, y solo me reservo el momento presente para vivirlo y ofrecértelo en intensidad de amor. Y esta es la clave de una espiritualidad encarnada. Lo repito, Señor, el pasado lo arrojo a tu misericordia, el futuro lo confío a tu providencia, y solo me reservo el momento presente. Resérvate el momento presente para vivirlo y ofrecértelo en intensidad de amor. Es curioso porque en este punto que hoy estamos un poco reflexionando, se nos remite al capítulo 6 de San Mateo, a 2 versículos, al 11 y al 34. Y el versículo 11, después de haber pedido venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, dice: nuestro pan cotidiano dánosle hoy. Hoy. O sea, le pido a Dios su gracia para el hoy, para el momento presente. Y el versículo 34 dice: y no os preocupéis del mañana, que el mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene su propio afán. O sea, que se está como centrando en creer en que hay una gracia en el momento presente. Nosotros tenemos a veces esa sensación de que estamos en tiempos muertos, a ver si vienen los momentos importantes, y estamos esperando que llegue no sé qué momento, y no es eso. La gracia se te está dando hoy y tú estás esperando a que llegue mañana, y es un contrasentido. No recoges lo que Dios quiere darte hoy mientras que estás esperando lo que llegue mañana. A ver cómo es esto. Dios te está dando, es como un mendigo, imaginaros, ¿no? Un mendigo que tiende la mano y me da usted algo para comer mañana. Pero si te lo han dado para comer hoy y lo has dejado ahí sin comer, y tú pides para comer mañana, pero si lo de hoy lo has dejado ahí. Bueno, pues pongo ese ejemplo gráfico para entender por qué. Porque aquí Mateo 6:34 dice: así que no os preocupéis del mañana. El mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene su propio afán. Creer, pues, en que en el momento presente hay una llamada de Dios, una interpelación de Dios a la oración, al encuentro con Dios. Y esto lo dice el Catecismo, después de haber hablado de la Sagrada Escritura, de la liturgia, como fuentes de la oración, de cómo, en qué manantiales nos encontramos con Dios, ¿no? Pero aquí resulta que hay otro conducto a través del cual también sentimos las llamadas de Dios. Y ese segundo conducto es el hoy de nuestra vida, o sea, los acontecimientos de la vida. Los acontecimientos de la vida son una llamada de Dios a través de los cuales Él quiere entrar en contacto con nosotros. Sabéis que en hebreo, el término palabra es dabar. Dabar es la palabra. Bueno, pues curiosamente en hebreo, ese término dabar tiene 2 significados al mismo tiempo: palabra y acontecimiento. Curiosamente significa las 2 cosas, ¿no? Dabar es palabra y dabar es acontecimiento. El encuentro con la palabra, si la palabra es real, es un verdadero acontecimiento. No solo son palabras, ¿no? Que son huecas. No.
En el sentido bíblico de la palabra es acontecimiento. Y a la inversa, todo acontecimiento es una palabra, se expresa con una palabra. Y con frecuencia la Sagrada Escritura nos ilumina para que nos podamos interpretar los acontecimientos de la existencia con una palabra de sentido, una palabra de explicación, que es como si Dios nos diese luz para entender lo que está pasando. Este es un punto de partida importante. Vamos a ver, ¿cuál es la verdad básica? La verdad básica, que es quizás yo diría casi la tesis que queremos extraer de este punto de hoy, ¿no? Que no hay acontecimiento en nuestra vida que de una u otra manera no contenga una llamada de Dios. Una llamada a orar, a entrar en contacto con Él. Una llamada a crecer, a madurar, a ampliar la visión de la existencia. Una llamada, en definitiva, a convertirnos. En todos los acontecimientos de la existencia se esconde una llamada de Dios. O sea, que la vida es una escuela, se suele decir eso mucho, ¿no? La vida es una escuela y nosotros somos alumnos en la escuela de la vida. Una escuela que puede ser exigente, difícil, pero que, claro, hay que dejarse educar por la escuela de la vida, porque también uno se puede endurecer. Hay gente que se endurece en la escuela de la vida. Y cuando más vives, peor. O sea, cada vez sale más endurecido. Sin embargo, el que con confianza y docilidad recibe las llamadas de Dios en la vida, pues avanza mucho. Es un alumno que la experiencia de la vida le ha ido llamando, ¿no? Insisto. Vamos a ver, la verdad básica de este punto del catecismo es que en todos los acontecimientos de la vida hay una llamada de Dios. Hay una llamada de Dios. Y tenemos punto 2659, queremos desarrollar pues como una tesis de partida. La tesis de partida que hoy queremos explicar es la siguiente, ¿no? Para orar, para que Dios salga al encuentro de nuestra vida, hay un camino muy especial que es el propio camino de nuestra existencia, los acontecimientos de la vida. Los descubrimos a los ojos de la fe como una forma desde la que Dios nos llama. Hay llamadas de Dios en los acontecimientos de la vida. Llamadas, decíamos, en el fondo a madurar, a convertirnos. La vida es una llamada a la conversión. Bien, esta es una verdad fundamental, ¿eh? Sin embargo, podía tener sus riesgos de ser mal entendida. Por ejemplo, vamos a ver comprensiones equivocadas o erróneas de lo que he dicho. Pues puede no sé, por ejemplo, el querer interpretar cada cosa que nos ocurre de una manera apresurada. A ver, esto, si todo lo que pasa en la vida es una llamada de Dios, a ver, esto me ha pasado por no sé qué, el otro me ha pasado por no sé cuánto. Yo qué sé, ¿no? Se me ha roto una pierna, esto ha querido decir esto y lo otro. El otro ha sido un mensaje de Dios que ha querido decirme lo otro y lo otro. No, bueno, vamos a ver, ¿no? Sería una interpretación así de tipo fundamentalista o supersticioso, diría yo incluso. No, por ahí no podemos ir. Las llamadas que Dios nos dirige hay que discernirlas, hay que interpretarlas poco a poco, sin precipitarse, discernidas con prudencia, no haciendo ahí una especie de proyecciones pseudo espirituales en las que yo estoy como queriendo buscar un jeroglífico, ¿no? Como si esto fuese una especie de acontecimiento en el que alguien está echando las cartas y yo estoy interpretando lo que está ocurriendo. O sea, quitemos esa concepción de tipo supersticioso. Lo esencial no es interpretar las cosas, esto ha sido por esto ha sido por lo otro, aquí Dios ha querido decirme esto. No es eso, ¿no? Lo esencial no es tanto interpretar y ponerle nombre a las cosas, sino acogerlas y vivirlas con fe. Vivirlas con fe. Incluso no comprendiéndolas, porque lo más probable es que todo no lo comprendamos, que no seamos capaces de decirle un porqué a todo. Esto por esto, esto por lo otro, ha sido por esto. No, si es que no es eso. No es eso. Eso sería hasta un riesgo de
confundir nuestra fe en la providencia con intentar, ¿no?, pues tener una especie de seguridades psicológicas de que yo necesito ponerle nombre a todo para quedarme tranquilo. No vayas por ahí. Se trata, por lo tanto, de acoger los acontecimientos y vivirlos en fe, sabiendo que Dios sabe más y Dios también seguro que me está llamando a través de lo que está aconteciendo. Y con sencillez y con confianza vivirlo así. Pero seguimos afirmando, y aunque hemos hecho el matiz de no caer en supersticiones, etcétera, seguimos afirmando que todo acontecimiento lleva en sí una llamada de Dios. Y esto además se desprende de la Sagrada Escritura y es algo fundamental. ¿Cómo interpretar esas llamadas de Dios? ¿Cómo interpretarlas? En primer lugar, ¿no?, interpretar las llamadas de Dios en los acontecimientos felices. Hay acontecimientos que nos resultan felices, ¿no? También en estos hay que interpretar la llamada de Dios. Alguno podría decir, bueno, eso es más fácil, ¿no? Sí, bueno, en teoría es más fácil, pero no siempre lo hacemos, No siempre lo hacemos. Acordaros de esos leprosos que habían sido limpiados y una vez que fueron limpiados ya no se acercaron a dar gracias a Dios. En los acontecimientos felices. O sea que esos sucesos gratificantes, que a veces son pequeños, a veces son grandes sucesos, son portadores también de una llamada de Dios. Llamada a la acción de gracias, al reconocimiento. O sea, ¿qué quiere decirme Dios con esto bueno que ha acontecido en mi vida, ¿no? Un acontecimiento gratificante? ¿Qué quiere decirme? Pues quiere decirme que tengo que ser más agradecido. Quiere decirme que tengo que caer más en cuenta de lo bueno que es Dios. Y además mi felicidad va a ser muy superior si respondo a esta llamada que hay detrás del acontecimiento positivo. Hay una gran alegría en recibir lo que Dios me ha dado, pero todavía hay una alegría mayor en agradecer a quien me ha dado el don. Tengo que caer en cuenta de ello. Tengo que profundizar mi relación con el donante, ensanchar mi corazón. Y eso todavía, si lo hago así, esto me dispone más todavía a recibir las siguientes gracias, porque dice la Sagrada Escritura, ¿no?, que Dios nos da gracia tras gracia, y detrás de una gracia viene otra. Detrás de un don viene otro don. Y muchas veces esa cadena de dones de Dios, pues para que no se rompa, tiene también la condición de que seamos agradecidos, ¿no? Un don debe de obtener en nosotros un corazón agradecido, un corazón admirado, de admiración, que nos permite recibir el siguiente don. Y porque somos desagradecidos, se interrumpe también, ¿no? Se puede interrumpir esa cadena de dones. O sea que, digamos, hay una llamada de Dios detrás de cada acontecimiento positivo en nuestra vida a ensanchar el corazón, a ensancharlo. Por ejemplo, cuando alguien ha recibido el don de la vida, unos padres jóvenes que han recibido el don de la vida, estoy seguro que detrás de ese acontecimiento están teniendo una llamada de Dios a ser más creyentes en el autor de la vida, a admirarse más de lo que es la existencia, ¿no? A caer en cuenta que esto es un regalazo, que la vida es un milagro, y eso tiene que ensanchar su perspectiva, ensanchar su corazón, hacerles más disponibles para la acción de gracias. Si igual están un tanto alejados de la fe, acercarles más a la fe, por supuesto. Hay una carta de Santa Teresita de Lisieux a su hermana Celina, muy curiosa sobre este aspecto, ¿no?, que dice: lo que más atrae los dones de Dios es la gratitud, pues si le agradecemos un beneficio, se conmueve y se apresura a darnos otros 10 más. Y si le damos las gracias con la misma efusión, ¡qué multiplicación abundante de gracias! Yo tengo la experiencia. Inténtalo y verás. Mi gratitud por todo lo que me da es ilimitada.
y se lo demuestro de 1000 maneras, dice Santa Teresita. Si algo es, desde luego, Santa Teresita es un corazón agradecido, ¿no? Corazón agradecido. Qué alegría tiene que ser para Dios encontrarse con corazones agradecidos, ¿no? Qué gozada. O sea que detrás de los regalos de Dios hay una llamada a confiar más en Dios. Primero es eso, ¿no? A confiar más en Dios. A entender que lo principal de la vida, que me lo habéis escuchado muchas veces, ya no son tanto los dones de Dios, sino el amor por el que Dios da los dones. No te quedes tú con el regalo, sino mira a la causa última, a la fuente última del regalo, que es el amor. No te quedes solamente con el regalo. Mira a la fuente última, que es el amor. O sea, es una invitación a eso. Una invitación a ir a la fuente, al amor mismo. Al mismo tiempo también hay otra llamada aquí que está escondida, que es la llamada a compartirlos. Lo que gratis has recibido, dalo gratis. O sea, cuando alguien ve que Dios le está dando unos dones, que está siendo regalado por Dios, que los acontecimientos de la vida pues le van bien, que son un regalo, algo te estará llamando Dios, ¿no? Con toda seguridad te está llamando a compartirlos. Que tú hagas fecundo lo que has recibido para los demás. Que sientas que tienes una responsabilidad, que Dios te ha dado unos dones, que te ha dado unos talentos, que ahora no es cuestión de enterrarlos. Dios te ha hecho rico para que lo compartas. Una llamada a entregarlos, ¿no? A actuar con la misma generosidad con la que tú has sido beneficiado. Eso es una llamada de Dios. Eso entendámoslo así. Eso se puede aplicar a la fe, se puede aplicar a muchas cosas. Y aquí, pues, ¿no? Algo importante. Bien, pero estamos diciendo que hay una llamada de Dios escondida en todos los acontecimientos. Primero hemos dicho aquí en los acontecimientos felices, ¿no? Y en los otros también hay llamadas de Dios, ¿eh? En los acontecimientos que son espinas o que los sentimos como espinas, ¿no? En los acontecimientos dolorosos, ahí también hay llamadas de Dios. Es algo más delicado, ¿no? Hay que hablar de esto con más delicadeza porque también a veces se puede herir personas que están bajo situaciones trágicas y lógicamente hay que tener una prudencia en cómo te diriges a ellos, ¿no? Pero por supuesto que creemos en que Dios llama en todo. Y puede haber una lista interminable de decir, bueno, pues Dios en esta situación dura de mi vida me llama pues a tener paciencia, me llama a tener esperanza, me llama a perdonar a quienes me están ofendiendo, a aceptar esta situación. O sea, por supuesto que puede haber un listado muy grande de cosas, ¿no? Pero lo más importante, cuando nos encontramos en una situación difícil, no es tanto el hecho de resolver la situación, que muchas veces, por cierto, no está en nuestra mano resolver la situación, a ver cómo la resolvemos. Hombre, lógicamente hay que intentar resolver los problemas, ¿eh? O sea, que no estamos aquí evadiéndonos de eso. Uno tiene un problema y lógicamente se hace una pregunta, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué está en mi mano el poder hacer, ¿no? Pero muchas veces eso no está a mi alcance, ¿no? Y entonces uno también se abre a otra dimensión y dice, bueno, ¿qué llamada me está haciendo Dios en este acontecimiento, ¿no? Y esa llamada es frecuente que no se perciba muy evidentemente, sobre todo al principio, cuando uno está en pleno chaparrón y entonces casi con abrir el paraguas tiene suficiente, ¿no? Pero poco a poco podemos y debemos de ir detectando si aceptamos las situaciones, qué es lo que Dios espera de nosotros. Hay llamadas de Dios. Jesús nos dice en el Evangelio, yo soy el camino, ¿eh? Y entonces, si Él es el camino, la verdad y la vida, desde la luz que nos da, entendemos que en todo lo que acontece también hay es como son, si fuesen llamadas, ¿no? Como si fuesen señales indicadoras en el camino que te dicen por aquí, por allá.
Jesús te va orientando en medio de situaciones complicadas y te dice, ve por aquí, ve por allá. La intervención divina en nuestra vida pasa sobre todo por la conversión, por la llamada a la conversión. Casi siempre que acontece un acontecimiento duro en nuestra vida, yo estoy convencido que hay una llamada a la conversión. Lo que ocurre es que nosotros a veces nos escapamos de esto, ¿no? Y entonces ocurre algo duro en nuestra vida. ¿Y por qué me pasa a mí esto? ¿Cuándo va a pasar este momento duro? A ver si pasa esto y comenzamos a tener suerte. ¿Quién tiene la culpa de que esto me ocurra a mí? O sea, casi siempre, digamos, nos refugiamos en otro nivel, ¿no? En otro nivel de preguntas. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué todo me toca a mí? ¿Por qué tal? ¿Por qué cual? ¿No? Bien, pero es que hay que trascender ese tipo de preguntas, que serán legítimas, pero que muchas veces es perder el tiempo hacerlas, perder el tiempo. Hay que trascender estas preguntas. Entre otras cosas porque muchas veces no tienen respuesta. Y la salvación, sin embargo, se debe frecuentemente, ¿no?, a la capacidad de hacerse otra pregunta. ¿Qué es lo que espera Dios de mí en todo esto? Vamos a ver. Y en medio de todo este lío que estoy padeciendo, en medio de tal, ¿qué espera Dios de mí? Vamos a ver. Esto es la clave. Porque aquí hay una llamada a la conversión que es la determinante en la vida. Esta es la clave. Es otra dimensión. Aquí podemos decir que hay en medio de los acontecimientos naturales, hay también una llamada sobrenatural. A veces habla de la historia y de la metahistoria, de lo que ocurre en la vida y de lo que Dios espera de nosotros más allá de los acontecimientos, ¿no? Bueno, pues esto es así. Igual que acordaros de que el Señor Jesús en la pasión, al mismo tiempo que le están quitando la vida, Él la está entregando voluntariamente. Y dice, a mí nadie me quita la vida, sino que soy yo el que la entrego voluntariamente. Hombre, es obvio que le están quitando la vida, que hay unos soldados, que hay un responsable, porque también él le dice a Pilato, ¿no?, los que me han entregado a mí tienen más culpa que tú. O sea, por una parte hay una dimensión de los acontecimientos históricos, pero hay una dimensión superior que es la voluntad de Jesús de entregar su vida. Bueno, he puesto este ejemplo de cristología y ahora lo aplicamos a nuestra vida, ¿no? En nuestra vida también hay dimensiones distintas. Hay una dimensión, pues, histórica, que es que esto me ha acontecido porque no sé qué, porque el jefe tal, porque resulta que había allí pues una lucha de poder en la oficina, y entonces o lo he traído donde el jefe, le ha hablado mal de mí, me han echado de aquí, me han quitado este puesto, etcétera, etcétera, me han montado una calumnia. Bueno, eso es el nivel de los acontecimientos históricos, ¿no? Pero a otro nivel distinto, el Señor te está llamando a la conversión. Y la llamada a la conversión es la llamada a que tú pongas el corazón en otra cosa. Como has sido despojado de estas seguridades que tenías, aquí, al ser despojado de esto, Dios te llama a que tu corazón ahora pase a estar en Dios, a que esta prueba de purificación que has tenido, este despojamiento que has tenido, sea una ocasión de gracia, a que esperes y confíes más en Dios. Es una llamada a la conversión en medio de los acontecimientos de la vida, y sin quitar responsabilidades a los acontecimientos de la vida, pero hay algo más profundo en lo que Dios estaba dirigiendo los hilos, a los que Dios estaba conduciéndolo todo, a tu conversión. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos en esta explicación del Catecismo, en el punto 2659. En él se nos dice que también en el hoy, en nuestra vida, en los acontecimientos de nuestra existencia, hay llamadas de Dios. Es una fuente también para que entremos en contacto con Él. Y estábamos explicando un tema delicado, y es
¿Cómo entender esto en los acontecimientos duros de la vida? Porque los acontecimientos más felices, bueno, pues igual nos puede costar menos, pero ¿y los acontecimientos dolorosos de la vida? Estaba yo queriendo mantener la tesis, que si detrás de todos los acontecimientos, de todo lo que sucede, hay llamadas de Dios. Estábamos intentando explicar que no se trata tanto de caer en una especie de tendencia nuestra de ponerle nombre a todo esto, así, esto te ha acontecido porque no sé qué, esto te ha acontecido porque no sé cuántos. No, hay que renunciar a ponerle nombre y apellido a todo, porque eso sería querer nosotros tener una tendencia ansiosa de querer desvelar el misterio que se nos oculta. Nosotros no sabemos los porqués de todo, pero hay veces que Dios dice, mira, yo los porqués no te los voy a contar, pero sí quiero que te centres en el para qué. Los porqués son un misterio, céntrate en el para qué. Y el para qué es la llamada a la conversión. La llamada a la conversión que Dios nos hace en todo. Cuando una persona, en medio de una situación difícil, acepta no entenderlo todo, que no lo controla todo, y empieza a asumir esa situación, y en vez de romperse la cabeza con por qué, y por qué esto, y por qué lo otro, y por qué lo otro, empieza a preguntarse por qué espera Dios de mí. Si tiene esa actitud, pues empieza a recibir una luz. Y eso ya solamente el hacerse esa pregunta desde otro punto de vista, ¿no? ¿Qué espera Dios de mí? Ya tiene un efecto de serenidad, de paz interior, de libertad, de tomar un poco de distancia hacia eso que le está agobiando. Ya no se siente meramente prisionera y víctima. Ha tomado una distancia. Percibe que Dios quiere que no se quede bloqueado con lo que ha acontecido, que no se quede bloqueado, sino que sus energías y su fuerza las libere para sacar provecho de ello. Y así se ha abierto al futuro, o sea, el momento presente lo ha sentido como una llamada de Dios para el futuro, para abrir paso al futuro. Esto es muy importante. He aquí, ¿no? Pues yo diría una clave de cómo nos llamamos a la conversión. La tentación quiere que nos obsesionemos con un problema. No puedo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sin embargo, la gracia de Dios quiere que lo veamos de otra manera, ¿no? ¿Qué esperará Dios de mí en este acontecimiento? Además, yo creo que cuando vamos con ese espíritu, ¿qué esperará Dios de mí en este acontecimiento? En vez de quedarnos bloqueados y agobiados, lo que hacemos es, a ver, de todo lo que me está aconteciendo, ¿qué es lo esencial? Y lo esencial quizás es que, mira, entre todos los follones que tengo, lo esencial igual es que tengo el riesgo de odiar, o de tener rencor, o de estar acumulando rencor. No voy a acumular rencor, voy a ofrecerle al Señor este corazón herido que tengo, para que en vez de que este acontecimiento, que este mal que estoy padeciendo me haga rencoroso, salga de aquí pues con un corazón más humilde y más sencillo. No vaya a ser que encima que estoy sufriendo, encima todavía el sufrimiento me haga malo. No, ya bastante sufrir. A ver si ahora el sufrimiento me va a hacer malo. No endurezcáis vuestro corazón. Eso lo dice aquí también el punto del catecismo de hoy nos remite al Salmo 97, ¿no? Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis vuestro corazón. En los acontecimientos que ocurren, puede ser que uno endurezca el corazón, No, ojo con endurecer el corazón. Escucha la voz de Dios. Entre todo lo que me está aconteciendo, ¿por dónde yo debería de coger la cosa? ¿Por dónde debería de insistir? Por aquí. Pues posiblemente sea por decir, ojo, porque me estoy endureciendo el corazón. Lo principal es que en medio de este lío, mi corazón no caiga en el peligro del rencor. Estoy convencido que cuando en medio de esa situación alguien hace esta lectura práctica de la vida, mañana ya veré lo que tengo que hacer. Mañana ya se me iluminará lo siguiente. Ahora de momento no vaya a ser que por tenerlo todo encima
me quede paralizado. No, eso es una gracia, un don que tenemos que pedir al Espíritu Santo, ¿eh? Dentro del don de consejo, el don de consejo, que bueno, el don de consejo en parte es para nosotros mismos, pero en parte también hay que buscarlo en otras personas que sean instrumento del consejo de Dios para nosotros, en consejeros espirituales. Suele ser importante cuando alguien te viene con muchos problemas decir, mire usted, entre todos los problemas, no pretenda usted abordarlo todo y tener una receta para solucionarlo todo. Ahora de momento, su corazón, que no se agríe, que no se amargue. Pida usted la gracia de tener un corazón capaz de trascender esta situación. A esto me estoy refiriendo, con decir, a ver, ¿cómo interpretamos las llamadas de Dios en la vida? A esto le llamo yo la llamada a la conversión, a ver las cosas con otra distancia. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en medio de estas pruebas de la vida, uno dice, oye, que al final la vida uno es feliz o no es feliz, pues no porque esto o lo otro me salga bien o me salga mal. No, al final uno es feliz por cosas más determinantes. Pues porque entiende que está respondiendo a un amor de Dios, que está respondiendo a un amor de los que me rodean, que incluso aunque los que me rodeen me fallen, Dios me quiere incondicionalmente y me llama a tener misericordia con los que me están fallando, y así le entenderé a Dios, que tiene paciencia conmigo a pesar de todo lo que le estoy fallando. Hay llamadas pues a la conversión. Por resumir todo lo que hoy estamos diciendo, en una palabra, en las circunstancias problemáticas, lo que hace avanzar no es tanto la búsqueda de soluciones, como la escucha de las llamadas que Dios hace, que se nos dirigen al fondo de la cuestión. Lo que os he dicho antes, que, a ver, no se trata de buscar un recetario, ¿no? Esto me pasa por esto me pasa por lo otro. En esto Dios ha querido decir, no se trata tanto de buscar respuestas, cuando de atender a las llamadas de Dios. Lo que os he dicho de que no es tanto los porqués, sino los para qués. Dios me llama a la conversión, me llama a ampliar mi horizonte. Escucha, Israel, escucha la llamada que Dios te está haciendo en este momento de tu vida, la llamada a la humildad, a relativizar cosas. Casi siempre la llamada a la conversión suele ir unida a la llamada a relativizar tus agobios. Porque uno necesita relativizar para convertirse. Relativizar lo que tú te pensabas que era, y luego te das cuenta, pues es que tienes una ocasión de que relativizando eso, te das cuenta que lo importante solo es Dios. Y que poniendo tu corazón en Dios, ahí está tu felicidad. Es imposible convertirse sin relativizar. Relativizar agobios, relativizar problemas. Relativizar es muy importante para llegar a la conversión del corazón. Es decir, que no pasa nada, que no pasa nada. Y además en todo lo que pasa está la mano de Dios, ¿no? Muy importante. Hay que pasar de nuestra pregunta a la pregunta de Dios. Hay que pasar de la pregunta que dice, ¿qué es lo que yo le exijo a la vida?, a la pregunta de, ¿qué es lo que la vida me pide a mí? Vamos a ver. Y es una inversión, es vivir los acontecimientos que ocurren desde el otro lado, desde la otra cara de la moneda, desde los ojos de Dios. En vez de decir, ¿yo qué espero de la vida? Bueno, ¿y la vida qué espera de mí? ¿Y yo qué espero de Dios? Bueno, ¿y Dios qué espera de mí? Esto es básico, es que es darle la vuelta al calcetín. Y entonces, si hacemos esto, claro que entonces entenderemos, ¿no?, que en todos los acontecimientos de la vida Dios nos está hablando. Dios nos está hablando. Y este salmo que nos propone este punto del catecismo de hoy, ¿no? Si escucháis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Por eso decimos, el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. O sea, hoy Dios también me está hablando, hoy me quiere de mí la conversión. Y yo creo que solo me queda concluirnos repitiendo pues esa oración que he hecho al comienzo del programa. Señor, el pasado
lo arrojo a tu misericordia. El futuro lo confío a tu providencia y solo me reservo el momento presente para vivirlo y ofrecértelo en intensidad de amor. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte no hay que tomar analgésicos, hay que ir directamente al médico. Sí, hay que, bien, Primero pero no analgésicos fuertes para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición y sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita un lector de CD o DVD que admita el formato de compresión MP3. Llame al 917-107-700 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 917-107-700. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, con Juan. Adelante, Juan, le escuchamos. Hola, muchas gracias. Yo quería que me aconsejara, o sea, de su sabiduría y tal. Mira, resumiendo, o sea, que yo siempre he sido creyente, pero hace pues unos años, pues 10 o 12, pues me aparté un poco de Dios y tal, a raíz de que mi padre, pues, tuvo un accidente y tal. Y, no sé, a raíz de 3-4 meses, pues yo en un peor momento me quedé en paro, varios problemas, pues yo sentí como ganas de llorar un día y me di cuenta realmente, pues ese llanto, pues yo sentí que era de lo alejado que había estado de Dios, me sentí como culpable, pero al mismo tiempo de alegría, pues de haberme reencontrado y no sé cómo decirlo, un momento de lucidez o no sé cómo explicarle, pero a raíz de entonces pues siento la necesidad pues de retomar otra vez lo que dejé hace años, pues de ir a misa, de confesarme, de orar otra vez y no sé, eso no se lo contaba a nadie porque es que no sé qué he debido. Me he sentido como perdido, pero al mismo tiempo y claro, yo pues esto no sé contárselo a alguien porque pueden pensar, pues está perdiendo el juicio, pero yo me siento más lucido que nunca, no sé cómo explicarle. Y como si estuviera perdido mucho tiempo y necesito otra vez la necesidad de retomar todo lo que perdí pues hace años y quería que usted pues, con su sabiduría pues, me aconsejara. No, yo creo que usted... Mire, aquí estábamos hablando en el programa de hoy de las llamadas de Dios en los acontecimientos de la vida, ¿no? De las llamadas. Y bueno, pues hay que decir que posiblemente no, con bastante, digamos, claridad, ¿no? Cuando su padre falleció, aquel momento de dolor para usted no supo acogerlo, o sea, es un dolor que en su sensibilidad, pues le faltó la paz interior y la confianza en Dios para vivir la muerte de su padre pues en un momento, o sea, como interpretándolo como un momento de salvación también en su vida. No tuvo la confianza en Dios suficiente y bueno, y fue tentado, ¿no? Y cayó en esa tentación de desconfianza. Ahora es curioso, ¿no? Es curioso cómo Dios ha tenido paciencia y ha esperado otro momento de madurez en su vida, de mayor madurez, pero también ha necesitado un poco derribarle de su seguridad, ¿no? Y el hecho de
de haber estado en el paro, de haber tenido esta crisis. Es curioso la crisis, ¿eh? La crisis que yo ya voy conociendo a muchas personas que me están diciendo que en esta crisis que estamos padeciendo están cayendo de sus falsas seguridades, ¿eh? Las crisis y las crisis económicas y los momentos duros son momentos en los que Dios también sale al paso de nuestra vida y nos derriba de nuestras falsas seguridades. Porque, digamos, el bienestar fácil es que es un autoengaño muy grande, ¿no? Entonces, bendito sea Dios que también se ha servido de esta situación para que usted también rompa con esas falsas seguridades y caiga en cuenta y diga, pero vamos a ver, pero el sentido de mi existencia, ¿cuál es, no? Entonces, a mí lo que más me parece que es lo que más me ha llamado la atención del testimonio que nos ha contado, que para mí es un signo de autenticidad, es esa sensación que usted ha vivido de tener dolor por el tiempo perdido, pero al mismo tiempo una alegría muy grande, ¿no? Por haber tenido un encuentro. Esa mezcla de dolor, de contrición y alegría. No se sabe si lloro de pena o lloro de alegría. Y más bien de lo segundo, ¿eh? Más bien de lo segundo. El dolor de los pecados se confunde con la alegría de la esperanza del futuro que Dios nos abre, ¿no? Es una auténtica llamada a la conversión, ¿eh? Por supuesto, como usted dice, el mundo pensará que usted ha perdido el juicio, ¿no? Pero a esto se le llama ni más ni menos que escuchar la voz del Señor que sale al paso de nuestra vida. Y esto acontece además en un momento en el que todo es secularización, que parece que nos estamos alejando de Dios, que todo es remar en contra de la religiosidad, pero mire, al mismo tiempo Dios sigue haciendo su trabajo, ¿eh? Y mientras que muchos se alejan de Él y las iglesias se vacían, usted sin embargo ha escuchado esa voz, ¿no? Luego Dios sigue llevando adelante la obra de salvación en medio de este tiempo de crisis, que no se nos olvide eso. Damos gloria a Dios por ello. Adelante, escuchamos al siguiente oyente. Monseñor. Sí, le escuchamos. Buenos días. Mire, hoy estas palabras que ha dicho usted ha sido, para mí bastante... me entraron en el corazón. Yo le quería decir, cuando yo estaba trabajando me despidieron del trabajo. Entonces, es que se me cayó el mundo encima. No entendía yo el por qué. Yo le preguntaba el por qué no me despedían, a ver si había dicho yo algo mal o tal. Y dice, no, es que ustedes... reducción de plantilla. Al poco tiempo yo encontré que el Señor quiso digo, Dios mío, quiso que me despidiera, porque así estoy más cerca del Señor. Creo yo, en mi poco entender, porque ahora voy a misa incluso cada día y me siento como más cerca del Señor. La otra pregunta que le quería decir que dar gracias al Señor. Ayer mismo nosotros somos 5 de familia y nos reunimos para comer, porque a veces los hijos es difícil de reunirlos a todos. Y en ese momento que estábamos pues todos en la mesa, pues le di gracias al Señor por ello. Y me sentí como plena, como una alegría grande. También, la última pregunta, sí. Resulta que hoy mismo, esta mañana, pues claro, mi hija, pues me ha sido como una palabra como desagradable, pero sin hacer nada. Entonces yo no le he contestado y le digo, pues al Señor, pues entonces he estado después sola y digo, he pensado, quizás el Señor me quiere decir algo. Y entonces digo, pues este mal que me he encontrado mal, al decirme esa palabra, pues se lo ofrezco al Señor para que le retorne a ella el bien, para que le haga el bien a ella. Monseñor, no me quiero extender mal. Muchas gracias. De acuerdo. Bien, yo creo que esta especie de tesis, ¿no?, que hemos querido mantener hoy, que hay llamadas de Dios detrás de cada acontecimiento, obviamente no hay que interpretarla en ese sentido de decir, pues entonces Dios me ha mandado pues al paro. No, o sea, Dios lógicamente no le ha mandado al paro. Hay acontecimientos humanos que tienen sus propias leyes de explicación, pero es verdad que hay un plan de salvación por encima de los acontecimientos humanos. Entonces, claro, una persona que va al paro, porque hay una reducción de plantilla, de repente, pues tiene una llamada, por ejemplo, a la austeridad, a vivir pues de una manera más austera.
Y en el caso de usted, también usted ha descubierto decir, y el Señor me llama a tener más tiempo para estar con Él, más tiempo a la intimidad, porque a veces también el trabajo pues, tiene un peligro de tenernos la mente absorbida en lo que es circunstancial. Y esa misma emoción que usted sintió ayer al ver a toda la familia reunida y esas gracias que le dio a Dios por decir, está la familia unida, pues es posible que esa sensibilidad mayor que tiene ahora para agradecer a eso, lo tiene gracias a que en la situación de paro en la que está, se centra más en lo esencial. Porque uno está todo el día trabajando y entonces seguro que se fija menos en eso y se fija más en lo otro y tengo que preparar esto. O sea, digamos que en las pruebas de la vida tenemos una llamada a fijarnos y poner el corazón en lo esencial, en lo fundamental, en el amor de Dios, en el don de la familia. Todas las pruebas de la existencia son una llamada a relativizar lo relativo y a darle valor a lo fundamental. Adelante, vamos a pasar a la siguiente llamada. Buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. ¿Es a mí, verdad? Sí, le escuchamos. Adelante. Sí, mire, yo es que quería darle las gracias porque yo hace 4 meses me quedé viuda y después de 55 años de casada, un marido muy bueno, y yo siempre me preguntaba el por qué, y ahora ya no me lo pregunto porque tuvo una enfermedad por la cual pudo haber sufrido mucho, y cuando tengo muchas ganas de llorar, lo que hago es darle gracias a Dios, y darle gracias porque pudo haber pasado mucho, y no lo pasó, se lo llevó rápido, poco menos de un mes, y nada, para aclararle a usted que me ha hecho mucho bien su charla de hoy. Una de las cosas que más impresionó a muchos oyentes, ¿no? Recuerdo que hace poco hice yo una lectura aquí del testamento, de varios fragmentos, ¿no? de cartas de Santa Bernadette, de la santa a la que la Virgen de Lourdes se le apareció. Y me acuerdo que más de un oyente me ha dicho, ¿no? Pues que le impresionó escuchar la acción de gracias de ella en medio de las dificultades, ¿no? Porque por lo que se burlaron de mí, te doy gracias. Por la situación de persecución e incomprensión, te doy gracias. Porque a nuestro padre le acusaron de ser el ladrón en el molino, pensando que él había robado, te doy gracias. Porque, y era impresionante ver la acción de gracias por una retahíla de acontecimientos teóricamente muy duros, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se entiende? ¿Cómo usted puede también dar gracias en medio del fallecimiento de su marido? Bueno, primero pues porque la muerte ha sido llevadera, porque la muerte es un trago duro y usted dice, bueno, podría haber sido muchísimo más duro y Dios me ha dado la gracia de hacerlo llevadero, de beber ese cáliz. El Señor me ha dado la capacidad de beber el cáliz sin que se me atragante, ¿no? Que ya es un don, ¿no? Pero además vuelvo a la tesis fundamental del día de hoy, que es que además lo acontecido a usted le llama a la conversión y le llama a poner el corazón en lo esencial. ¿Y qué es lo esencial para usted? Pues lo esencial para usted es que usted también va camino del cielo y que usted está llamado a unirse con su marido y que usted a él no le ha dicho adiós, sino que le ha dicho hasta luego le ha dicho. Y eso es lo esencial. Esa es la llamada principal que Dios le hace en ese acontecimiento y a vivirlo con paz y plena confianza. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.